Vamos a la carta de los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy vamos a estar hablando acerca de otro de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, y este propósito es servir. Fuimos diseñados para servir. Y servir a Dios es un gran privilegio, pero no solamente es un privilegio, sino que el servicio a Dios no es opcional, y lo vamos a ver más adelante. Existe una contradicción entre una persona que se dice cristiana, pero que no está poniendo su vida en servicio para Dios. Tú no fuiste diseñado solo para consumir recursos, solo para respirar, solo para ocupar espacio, sino que Dios te diseñó también para que hicieras una diferencia con tu vida. Y existen un montón de libros que son éxitos en librerías, bueno, ahora Amazon, ¿verdad? Ya todo es Amazon, acerca de cómo sacarle el máximo provecho a la vida. De hecho, existe un mercado o una industria que emergió con mucha fuerza por ahí del 2020 con la pandemia, un año que fue un parteaguas para muchas cosas conocidas. Y esta industria que repuntó de una manera exorbitante fue la industria de la autoayuda. En México, por ejemplo, los libros más vendidos en este rubro son: el más vendido se llama Hábitos Atómicos, el segundo se llama El Poder de la Hora, y el tercero se llama Cómo ganar amigos e influir entre las personas. Y no tiene nada de malo querer una vida con buenos hábitos, tampoco estar concentrados en el aquí y en el ahora. Tampoco tiene nada de malo querer tener mejores relaciones. El problema radica en que las personas se acercan a estos libros para sacar siempre un beneficio personal por sobre todas las cosas. Rara vez se tiene la mentalidad de buscar algo que nos ayude con la intención de bendecir a otros. Y debo recordarles que sacarle el mejor provecho a tu vida, ser más feliz, tener una vida más cómoda, lograr que todos hagan lo que tú quieres, esa no es la razón por la que Dios te creó. Tú fuiste creado para añadir vida y para añadirle valor a la tierra, no solo para tomar de ella. Y eso me lleva al punto número 1. La palabra nos enseña que fuiste creado para servir a Dios. Como acabamos de leer en el versículo de Efesios, la palabra dice que fuimos creados para buenas obras. Hay un diseño en el origen divino para el cristiano que desde la misma concepción Dios te formó con un propósito, el que puedas servir a Dios con tus capacidades. Y cuando hablamos de creación debemos de volver al jardín del Edén. Ahí Adán fue creado y se le dio un cerebro súper inteligente, ¿verdad? Sin ser corrompido por el pecado. Y bueno, esta es una asunción mía, pero yo creo que Adán, antes de pecar, fue el hombre más inteligente que ha tenido la historia. Nada más póngase a pensar. Dios le dio la administración de todo el jardín, de toda la tierra, y no tenía ninguna inteligencia artificial que le ayudara, él solito, ¿verdad? Por ejemplo, la ciencia para nombrar a los animales correctamente se llama taxonomía. Para ser un taxónomo, usted debe estudiar hoy biología, zoología, si es que va a nombrar a los animales, genética, y es por eso que los taxónomos pueden distinguir entre un lobo y un husky siberiano, aparte de por las mordidas, ¿verdad?
Ellos saben que un lobo es un Canis lupus, mientras que un husky es un Canis lupus familiaris. Adán hizo la taxonomía de todos los animales él solo. Dios le dio capacidades para utilizarlas. Y de igual manera, amado, tú fuiste creado en Cristo Jesús con dones, con capacidades para buenas obras. Eres irrepetible, eres una hechura de Dios, dice la palabra extraída de ahí en el griego es poema, eres un poema de Dios creado para buenas obras. Pero no solamente fuimos creados para servir a Dios, sino que también fuiste salvado para servir a Dios. Vamos a Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Voy a dar un poquito de contexto. Pablo estaba en la cárcel y está escribiéndole esta carta a Timoteo, a quien había dejado encargado en la iglesia de Éfeso como pastor. Y le dice: no te avergüences de mí, o de dar testimonio de nuestro Señor, mejor dicho, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los siglos. En otras palabras, está diciendo aquí el apóstol Pablo: Dios te redimió, Dios te salvó para hacer su obra santa. Nosotros no obtenemos la salvación a través de nuestras obras del servicio, pero sí recibimos nuestra salvación para servir. En el reino de Dios, si tú fuiste salvado por Dios, tienes un lugar, tienes un propósito, tienes un papel y una función que realizar. Y esto, aparte de glorificar a Dios, le da un gran significado y un valor a tu vida. Pastor, pero es que el contexto de ese versículo está hablándole a Timoteo que él era pastor. Pues sí, pero eso también nos aplica a nosotros, porque no hay ninguna cosa como el servicio sagrado o secular. Para el cristiano toda la vida es sagrada, en el sentido de que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y específicamente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, los dones que tienes, el Señor te los dio para servir. Y la motivación del servicio, amados, no es la culpabilidad o no es el temor, ni mucho menos la obligación, sino que sentimos un gozo y una profunda gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por medio de Jesús, hermano, nuestro pasado ha sido perdonado. La palabra de Dios dice que el acta de los decretos que estaba en contra tuya fue anulada por Cristo. El presente, lo que vives hoy, tiene un sentido. Cristo da sentido a la vida y tu futuro está asegurado en Él. ¿Cómo no vamos a servirle con gratitud? Recuerdo una ocasión que estábamos sirviendo en una iglesia y observé a una hermana ya mayor. Estaba muy hacendosa y barría y arreglaba y movía. Y yo me acerqué y le dije: hermana, no hombre, nos está poniendo el ejemplo a todos. Le digo: pero siéntese tantito, hermana, descanse, agarre tantito una agüita o algo. Y ella me contesta, me dice: es que me encanta servir, porque ¿cómo puedo pagarle a mi Dios todo lo que ha hecho por mí? Y eso para mí fue un gran testimonio. Ella no predicó, ella no hizo nada extravagante, solamente su ejemplo y lo que me dijo a mí en el 1 al 1 me impactó muchísimo. Y de hecho, hermano, el servicio y disponer tiempo para servir a otros es una muy buena medida para saber
si Dios estaba realmente obrando en nuestras vidas. Dice la palabra en primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No, yo amo mucho al Señor, yo voy a la iglesia, yo adoro al Señor, pero no me que que nadie se me acerque, ¿verdad? Dios y yo, ¿verdad? Pero mire, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es que si imitamos a Cristo, el amor de Cristo, dice la palabra, que nos constriñe, y Cristo ama su cuerpo y por consiguiente nosotros amamos a la iglesia, amamos el cuerpo de Cristo, y el amor se demuestra con tiempo y con servicio. Y aquí es necesario también hacer un paréntesis del carácter contra los dones o versus los dones. Este mensaje viene después del mensaje anterior. Es muy obvio, ¿verdad? Pero la semana pasada hablamos que fuimos diseñados para ser como Cristo. Y eso viene en orden. Primero soy. Mi carácter viene primero que mis dones. ¿De qué me sirve ser el mejor predicador, el mejor músico, si mi vida no es un reflejo de lo que de que Dios está obrando en mi vida? Es por eso, hermanos, que nosotros debemos pasar por un proceso, que nuestro carácter sea probado también antes de ministrar, antes de poder dar una palabra, antes de poder, nuestro carácter debe ser probado. Entonces, ¿vamos a tener que ser perfectos para servir? No, porque si no nadie podría estar sirviendo. Pero se entiende que si una persona ha tenido un encuentro con Cristo, está caminando en ese proceso de santificación, su carácter está siendo transformado, su vida progresivamente se va pareciendo menos al mundo y más a Cristo. Y entonces eso es a lo que llamamos el carácter, ¿verdad? Cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: el que desea obispado, el que quiere estar como presidiendo en la iglesia, dice, desea una buena cosa. Dice, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, no dado al vino, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, y empieza a dar puro carácter. Y no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a presidir en algún momento, pero todos deberíamos apuntar al carácter de Cristo. Recordemos, por ejemplo, la suegra de Pedro, ¿verdad? Ella fue sanada por Jesús y luego inmediatamente se levantó y le servía, decía la palabra, decía ministrar. Decía, y le ministraba, le servía a Jesús. Usó ese regalo de su salud recuperada y lo puso en las manos al servicio de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? No son cosas separadas. Es yo consagro mi carácter y sirvo al Señor. Hemos sido sanados para servir a otros. Somos bendecidos para hacer una bendición, decía Jesús, el Señor Jesucristo les dijo, ¿de gracia recibiste? La de gracia. Somos salvos para servir. No somos salvos para no hacer nada y esperar a que nos vayamos al cielo. No sé si alguna vez se ha preguntado por qué Dios simplemente no nos lleva a su presencia cuando aceptamos a Cristo. ¿Por qué nos deja en un mundo caído si nosotros ya le aceptamos? Pues nos deja aquí para llevar a cabo sus propósitos. Una vez que usted ha sido salvado, Dios se propone usarte para sus metas. Y Dios tiene un ministerio para ti, una misión para ti en la iglesia y en el mundo. Ya va a empezar, pastor, ya me quiere mandar de misionero.
Pues si Dios te está dando el llamado, pues sí, pero debemos de entender que el llamado no es del pastor ni de una organización, que Dios te llama a servir a ti. Es Dios el que nos llama a todos a servir. La obra es de Él. La obra no es de un pastor, la obra no es de una organización, la obra es de Cristo. Cristo nos injertó en el olivo, nos puso en su familia y ahora nosotros somos llamados y salvados a servir. Y no necesitas ser un predicador, misionero, ministro de alabanza para hacer una diferencia en el mundo. Ni siquiera tienes que ser el más inteligente. Mira esta frase del pastor John Piper que leí que desde hace mucho tiempo y me sorprendió mucho. Dice, la voy a leer textualmente: no hace falta saber muchas cosas para que tu vida marque una diferencia duradera en el mundo. Pero sí tienes que saber las pocas cosas grandes y majestuosas que importan. Tal vez solamente una cosa, pero luego estar dispuesto a vivir y a morir por ella. Las personas que dejan una huella perdurable en el mundo no son las que han dominado muchas cosas, sino son aquellas que han sido dominadas por una gran cosa y están dispuestos a dar su vida por ella. Y esa gran cosa de la que estaba hablando el pastor era la gloria de Dios. No necesitas doctorados, no necesitas ser el más experimentado, solo necesitas ser tomado por una sola cosa, porque querer agradar a Dios con todo tu corazón y estar dispuesto a morir y a vivir por ello. Y entonces tu vida va a ser de gran impacto donde quiera que estés y sea lo que sea que estés haciendo. Estaba recordando la historia del pastor Tony. Él es el director de lo que se dice es la escuela dominical más grande del mundo. Es el ministerio llamado Metro World Child en Brooklyn, Nueva York. Cuenta el pastor Tony que un día él estaba rentando un pequeño cuarto en un barrio marginado en algún lugar de México. Y él llegó de su trabajo y llegó y vio a unos niños ahí jugando, ¿verdad? Y él entró, se preparó un sándwich que decía que ya para el último de la quincena, era lo único que le alcanzaba. Se dispuso a comer su sándwich y pensó en los niños. Dijo, quién sabe si han comido. Entonces su corazón fue tocado, partió el lonche en 4, salió, lo repartió a los niños y les contó una historia de la Biblia. Y el resto es historia. De hecho, cuenta una vez que iba con uno de los fundadores de ese ministerio y iban circulando por las calles de Brooklyn y los detiene una patrulla. Y se paran y se baja el oficial, y pues ellos creían que los iban a multar o algo. Y le dice al hermano, le dice, yo solo te paré porque quiero darte las gracias. Porque cuando yo era niño, tú venías a mi colonia y me enseñaste la palabra y me sacaste de la vida que yo estaba destinado a vivir. Y ahora tengo mi familia, amo al Señor, estoy aquí trabajando. Tú no sabes el poder que tiene un sándwich con la unción, con la presencia de Dios. Porque Dios no busca superhombres o supermujeres. Le decía el Señor a Samuel cuando venían los hijos de Isaí, este es, ¿verdad? Grandote, güero, fuerte, este va a ser el rey. Y decía, no mires lo que ven los hombres, dice, porque el Señor mira el corazón. El Señor solamente busca corazones dispuestos. Pero esperen porque hay más. No solamente fuiste creado para servir a Dios, fuiste salvado para servir a Dios, pero también fuiste llamado a servir a Dios. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, por favor.
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Y puedes que pienses que ser llamado, pues es algo que es un llamado misionero, es un llamado a pastor, es un llamado a la selva, no sé, pero la Biblia dice que todo cristiano es llamado. Aquí es general, no le está hablando a los pastores, le está hablando a la iglesia. Eres un real sacerdocio, nación santa, eres pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu llamado a la salvación, hermano, incluía un llamado al servicio. Ahí venía atrás, te dieron el boleto de la salvación, por decirlo atrás, y le dabas la vuelta y ahí decía llamado a servir también. ¿Qué tanto de tu tiempo estás utilizando para el servicio al Señor? Cualquier trabajo, profesión, cualquier cosa que tú hagas es un llamado a servir a Dios de tiempo completo. Todos somos llamados a servir a Dios de tiempo completo, sea lo que sea que hagamos, sea que estemos en un lugar de trabajo, en la calle, donde sea que estemos desempeñando nuestras labores, somos llamados a servir a Dios de tiempo completo. De hecho, una de las iglesias más fuertes en esta década es la iglesia en China. Y se dice que en algunas iglesias de China, cuando reciben a los nuevos creyentes, les dicen, ahora Jesús tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para oír, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros. Wow. Pero esperen, porque hay más. No solamente fuiste creado para servir a Dios, fuiste salvado para servir a Dios, fuiste llamado para servir a Dios, pero también se te manda a servir a Dios. Vamos a ver Filipenses 2, versículo... Ay, creo que está mal. Filipenses 2. A ver, pon el versículo 1, por favor, y vamos avanzando. Filipenses 2. No, sí estaba bien, discúlpeme, desconfié de mí mismo. Filipenses 2, empezamos desde el versículo 1. Dice... Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, es un imperativo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, no es una sugerencia, está diciendo, es una exhortación. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo lo mejor, en resumidas cuentas, puso su vida para servir. Por lo que nosotros, hermano, seguimos a aquel que no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese debe de ser también nuestro sentir. Porque el carácter, la madurez espiritual, no es un fin en sí mismo, también es para ministrar. Crecemos para poder dar. No es suficiente seguir solamente aprendiendo. Tenemos que tomar acción de lo que ya sabemos y practicar lo que decimos que creemos. Hay muchos creyentes que realmente tienen tanta Biblia, pero que no la están poniendo en práctica. Lo que necesitamos es servir al Señor, ejercitar nuestros músculos espirituales. Pero servir, hermanos, es contrario a nuestra inclinación natural. Nos gusta ser servidos. De hecho, yo me acuerdo muchísimo, hace tiempo, yo creo que habrán pasado 10, 12 años, estaba una sobrina chiquitita y no me acuerdo qué situación había, si estábamos recogiendo la mesa en una chiquita como de 5 años y le dijeron, oye, lleva tu plato, algo así, y dijo, no, es que yo no voy a recoger nada porque yo soy una princesa, a mí me lo recogen. Y recuerdo mucho que mi esposa volteó con ella y le dijo, no, las princesas son las más serviciales de todas, las que más aman, las que más tienen cuidado. Y a mí se me quedó muy grabado eso, porque esa es nuestra inclinación, ¿verdad? Que a mí me sirvan, ¿verdad? Que nos gusta ser servidos, pero debemos de decir, en lugar de decir sírvanos, debemos decir sirvamos. Muchas personas buscan iglesia y dicen cosas como que, bueno, es que estoy buscando una iglesia que satisfaga todas mis necesidades, ¿verdad? Donde Dios me bendiga. Pero no dicen, estoy buscando una iglesia donde servir, donde yo ser una bendición. Tenemos la expectación, muchas veces, no estoy generalizando, de que nos sirvan, de que otros nos sirvan, pero no de nosotros servir. Pero a medida que nosotros crecemos en Cristo, el enfoque de nuestra vida debe ir cambiando a vivir a una vida de servicio. Un seguidor de Cristo maduro empieza a preguntarle a Jesús, ¿qué necesidades puedo satisfacer? En lugar de decirle, ¿quién va a satisfacer esta necesidad en mí? Y yo creo que todos tenemos motivos para no servir. Todos podemos excusarnos de alguna manera. No, es que yo no sé, es que yo no soy muy bueno, pero mire, le voy a dar esta lista que leí mientras estaba preparando el mensaje. Abraham era viejo, Jacob era inseguro, Lea no era atractiva, José fue abusado por sus hermanos, Moisés era tartamudo, Gedeón era pobre, Sansón era codependiente, Rahab era una inmoral, David cometió adulterio y tenía toda clase de problemas familiares. Jonás no quería cooperar. Noemí era viuda. Juan el Bautista a lo menos era un excéntrico.
Pedro era impulsivo y explosivo. Marta se preocupaba por todo. La samaritana había fracasado en muchos matrimonios. Zaqueo era impopular, nadie lo quería. Tomás tenía muchas dudas. Pablo no tenía buena salud y Timoteo era un joven muy tímido. Esta es una lista de personas mal ajustadas, ¿verdad? Pero Dios usó cada una de ellas a su servicio, y el mismo Dios que los usó a ellos es el mismo Dios que te va a usar a ti si dispones tu corazón. Amados, es que vas a dar tu vida por algo de todas maneras. Vas a dar tu vida por una profesión, por algún deporte, algunos pasatiempo, por fama, por riquezas, pero ninguna de esas cosas tiene una importancia duradera o eterna. Dios quiere usarte, hermano, para que hagas la diferencia en el mundo que te rodea. Él quiere trabajar por medio de ti. No importa cuánto dure tu vida, sino cómo es vivida. Vamos a ponernos de pie. Y que podamos, hermanos, vivir nuestra vida con un deseo por servir a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con un corazón agradecido, que podamos decirle al Señor: sí, voy a servirte. Para algunos el servicio va a ser muy visible. Para otros tal vez no se va a ver, va a ser en la quietud, va a ser ahí tras bambalinas, con su familia, apoyando. Pero sea cual sea el llamado que Dios te ha dado, hazlo con todo tu corazón, hermano. Solamente necesitas saber una cosa, y que esa cosa domine, seas tomado por tu corazón, sea tomado por esa una sola cosa grande, majestuosa, que no se cambia, gloriosa, que es vivir para Dios. Y si al escuchar este mensaje dices: Señor, yo te quiero servir, tal vez he puesto alguna que otra excusa, pero quiero comprometer mi vida a tu servicio. Este es el momento y este es el llamado que Dios te hace para que puedas servirle, para que puedas disponer tu vida, para que Él haga contigo lo que Él quiere hacer, para lo cual te creó, para lo cual te salvó, para lo cual te llamó.